así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Tenemos varia información. Solamente decir que este texto que hemos leído juntamente con otros textos también del Nuevo Testamento han sido utilizados para poder enseñar a las iglesias que la salvación del alma se pierde. No sé si han escuchado usted alguna vez explicar este tema y decir, no descuidemos una salvación o si no vamos a perder la salvación de nuestra alma. Y juntamente con otros versículos, pensar, hermanos, de esta manera que podemos perder nuestra salvación sería muy terrible para la iglesia. Sería vivir en la incertidumbre de poder levantarme en la mañana y poder pensar y meditar y si soy salvo hoy día o no soy salvo. Sería una incertidumbre enorme. Pensar en la eternidad que hoy día soy salvo y mañana no, o un rato más sí y otro rato no, y que el Señor en algún momento me va a inscribir en el libro de la vida, me porté mal, me va a borrar, después me porté bien, me va a volver a incluir. Sería un caos. Imagínense cuántas veces en el día y a cada segundo mientras pecamos, Dios tendría que estar inscribiéndonos. No sé si aguantaría ese libro, tantos borrones y tantas inscripciones. Por lo tanto, Dios no juega con nosotros. Dios no es un Dios ambiguo, no es un Dios que va a cambiar sus planes. Dios es eterno, su palabra es eterna, Él no va a cambiar, Él no va a torcer su mano. Hagamos lo que hagamos, su palabra es y será infalible. El cielo, dijo el Señor, y la tierra pasarán, pero su palabra eterna nunca pasará. Por lo tanto, Dios no juega con nosotros, jamás va a jugar Dios con nosotros con respecto a sus bendiciones, a su vida eterna. Si Él nos dio la salvación que le pertenece a Él, es un regalo de Dios. Y no tan solo eso, sino que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 32, Dios nos da a entender a nosotros el gran regalo que nos dio. Dice así el apóstol Pablo, si Dios, estoy leyendo la versión NTV, si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, o por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? El gran regalo de Dios a este mundo es su precioso Hijo. Y no podemos menospreciar lo que el Hijo nos va a hablar. Oramos. Padre, gracias por tu bendita y preciosa palabra tuya. Señor, de verdad tu palabra nos hace bien, tu palabra nos santifica, tu palabra nos hace aumentar la fe, tu palabra nos hace conocerte cada día más, tu palabra nos hace ver lo horrible del pecado en nuestras vidas. Y tu palabra también nos guía al arrepentimiento, tu palabra nos guía a la cruz, tu palabra nos guía ante tu trono celestial, tu palabra nos lleva al convencimiento que somos pecadores y tú eres santo. Tu palabra nos lleva a entender de que tú estás sentado allá arriba en los cielos y al lado tuyo está tu precioso Hijo. Señor, gracias por comprender estas verdades bíblicas. Pero Señor, no tan solo eso, sino que también queremos practicar estas verdades bíblicas. Ayúdanos, Señor, a no menoscabar, a no despreciar, a no ser apáticos con tus mandatos. Ayúdanos, Señor. No queremos, Señor, llenar nuestra cabeza con el conocimiento. Queremos llenar nuestra cabeza con tu palabra y que ella nos haga un efecto para ser parecidos a tu Hijo, el Señor Jesús.
Gracias, Padre, por tu palabra. Y nos anclamos a ella como un faro fuerte, inamovible. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 2 de estos versículos que hemos leído, son advertencias. En el libro, en la epístola a los hebreos hay 5 advertencias. Esta es una de ellas. Es una advertencia, esta no es una bendición, es una advertencia. Algo estaban haciendo los hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo. Algo estaban haciendo que el escritor les tiene que decir esto. Y ese cuando comienza ahí, en el primer punto que ustedes tienen en sus apuntes, en su bosquejo, lleva por título, ¿cierto?, atentos a la voz de Dios. Atentos. Recuerda cómo comienza el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el que completó todo el mensaje de Dios. Piense por un momento en lo que le voy a decir. El Padre se reúne con el Hijo en la eternidad y el Padre le entrega al Hijo este mandamiento, su palabra, para que el Hijo descienda y se humille hasta lo más. Y vino a este mundo y tomó forma de hombre y se humilló y le entregó este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Evangelio. El Padre le entregó en las manos al Hijo el mensaje de redención, de salvación por su sangre y por su vida. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Le entrega a la iglesia este mensaje para que pueda ser transmitido a todas las personas. Es decir, que vivamos el Evangelio a concho, lo disfrutemos el Evangelio, podamos cumplir sus palabras. Por eso que el escritor está diciendo, escuchemos la voz de Dios, estemos atentos a la voz de Dios. Y por eso que el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1, comienza con esta advertencia a los hermanos ahí. Por tanto, le dice, por tanto tiene que ver desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 14. ¿Y qué era lo que quería decirle el escritor a los hermanos judíos? No es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído. ¿Qué han oído? Que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, hoy día nos ha hablado por su Hijo. Cuando hacemos una buena exégesis de estos versículos, jamás se nos pasaría por la mente de que está hablando de la salvación del alma. ¿Sabe lo que está hablando el escritor? De que muchas veces nosotros nos hemos hecho tardos para oír la palabra de Dios. Por eso entonces el escritor le está diciendo, por tanto, es necesario, es útil, es urgente que con más diligencia atendamos a estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hemos oído. Por un momento vaya, no se vaya, no borre ahí Hebreos, sino que vaya a Primera de Juan y después volvemos a Hebreos. Capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1. Nuevamente el escritor está diciendo lo mismo que está diciendo el escritor a Hebreos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ahí está la palabra de la verdad. Los apóstoles habían escuchado al mismo Señor decir este mensaje. ¿Cuál mensaje? Después lo vamos a ir viendo. Pero este mensaje, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Y la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba de cara al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso estaban diciendo los apóstoles. Algo hemos oído del Señor y eso tenemos que testificar. Por eso entonces volvamos a Hebreos, donde está diciendo esta advertencia el escritor. Por tanto, es necesario, es útil que no nos separemos de la palabra de Dios.
¿Cuántas veces tal vez estos hermanos estuvieron lejos, estuvieron con la tentación de volver al judaísmo? Y el escritor dice no. Por eso que las palabras que aparecen ahí es interesante. 2 consejos que voy a dar, al menos en este punto, atentos a la voz de Dios. La palabra, por tanto, que aparece ahí, ya lo mencioné, vinculan con todo el pasaje que antecede, y de paso señala que si Dios ha hablado por su Hijo, recuerda Hebreos 1:2, Dios terminó su mensaje, ya Dios no va a hablar absolutamente nada porque todo lo habló el Hijo. Todo lo que el Hijo vio en el cielo hacer a su Padre, lo comunicó a nosotros. Todo. Y una de las mayores noticias que nos ha dado el Hijo, que trajo el mensaje del cielo, ¿sabe cuál es? Dios quiere salvarles. Ese es el mensaje. Dios ha perseguido al ser humano desde el Edén. Habló por profetas, habló por muchos medios, hasta que llegó el cumplimiento del Hijo. Entonces ahora el Padre nos habla a través de su precioso Hijo. De seguro que algo pasará, y esto es interesante, de seguro, queridos hermanos, algo pasará si esa palabra no se acepta. Algo nos va a ocurrir como creyentes y estamos expuestos a la disciplina de parte de nuestro Dios cuando no atendemos a la palabra del Señor y cuando no ponemos oído para cumplir sus estatutos. Algo tiene que hacer Dios. Va a tomar el azote Dios y nos va a castigar como buen padre, y muchas veces tendremos que hasta sangrar para poder humillarnos y entender cuál es su voluntad. Eso lo va a hacer como un buen padre, amoroso y tierno. Entonces, que Dios finalizó su mensaje en su Hijo. ¿Y sabe cuál es el mensaje? En la epístola de los Hebreos, Cristo es superior a todos. Cristo es superior a Melquisedec, Cristo es superior a cualquier ángel, Cristo es superior en todos y por todos, y no hay nadie que se asemeje a Él. Ese es el mensaje de la epístola a los Hebreos. Cristo es supremo, Cristo es preeminente, Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por los que salvó. Entonces, por eso que ahora es necesario que el escritor le está diciendo a estos judíos que escucharon el mensaje, cuidado, por tanto, tengan cuidado, es necesario que con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. 3 cosas que vamos a ver, al menos en este primer punto. No están, creo, en los apuntes ahí, pero se los puedo mencionar. La prioridad, la diligencia y la prestancia a oír del mensaje de Dios. Esos son los 3 elementos que vamos a ver en este primer punto. La prioridad. ¿Cuál es la prioridad de estos hermanos? Escuchar a Cristo. Oír las palabras del Evangelio. Esa es la prioridad. La diligencia, hacerlo rápido. No podemos estar durmiendo mientras Dios está hablando. Creo que muchas veces sería muy incómodo para nosotros que le estuviésemos hablando a alguna persona y esta persona hiciera un desprecio, estuviera mirando para otro lado o estuviera haciendo cualquier cosa. Nos sentiríamos muy mal. El escritor le está diciendo, es necesario que con más diligencia atendamos. Y eso el escritor le está diciendo a los receptores judíos, la necesidad de anclarse al mensaje del Hijo, y que anclarse al mensaje del Hijo es de vital importancia. ¿Para qué? Para no desviarse. Si atendemos a la palabra del Señor, entonces no tendremos peligro de desviarnos del Señor. Muchas iglesias fracasan, muchas iglesias se dividen, muchas iglesias fallan, porque no están ancladas a la palabra del Señor. Y cada uno interpreta como quiere las Escrituras. Y tenemos muchos púlpitos donde suben hombres hablando de sí mismos y tantas otras cosas, trasquilando a las ovejas, amenazándolas con tantas cosas. El escritor acá es sencillo, le dice a sus receptores, tengan cuidado, no se vayan a deslizar, cuidado
Cuidado con volver al judaísmo, cuidado con volver a la ley, cuidado con volver a los rituales. Suficiente Cristo, pongan atención a la palabra de la verdad. Entonces el Evangelio, del cual vamos a hablar en un momento más, debe ser la prioridad en estos creyentes. Por eso entonces es el llamado de atención. Es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído. No sea que nos vamos a deslizar, no sea que vamos a perder el rumbo. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy día? Prediqué la semana pasada, creo que en Melipilla, y les decía a los hermanos, hoy día creo que hemos perdido nuestras prioridades en la vida cristiana. Amamos muchas veces más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Y les daba un ejemplo, y que me llamó mucho la atención hoy día. Muchas veces amamos más el auto que la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque le decía a los hermanos, ¿cuántos tal vez de nosotros vamos a un lugar y compramos algo que puede ser muy tonto, pero fíjese dónde está nuestra prioridad? Compramos champú para el auto y lavamos el auto con champú. Y ojalá que sea champú anticaspa, para que le pueda resultar mejor al auto. Y lo perfumamos y lo cuidamos, pintamos. No digo que sea malo, ¿no? No digo. Pero se da cuenta de lo que quiero decir, que nuestras prioridades muchas veces están cambiadas. Y Pablo así lo manifestó. Fíjese, interesante cómo Pablo lo manifestó ahí en 1 Corintios capítulo 2. Pablo les dice a los hermanos en Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el pensamiento que tenía el apóstol Pablo. Esa era su prioridad, el Evangelio, poder llegar a la cruz, poder visualizar a Cristo en la palabra de Dios. Por eso que es interesante, es necesario, por tanto, que con mucha diligencia no nos vamos a desviar de la palabra del Señor. Esa es la prioridad. Esa era la prioridad de Dios, de poder enviar el mensaje eterno. De ahí entonces la crítica del escritor acerca de la pasividad de estos creyentes. Estaban pasivos, estaban muy pasivos, estaban descuidando lo que realmente les había entregado el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos descuidado este libro santo? Y no tan solo lo hemos descuidado, sino que ni siquiera le hemos cumplido lo que el Señor nos demanda. Hebreos capítulo 5, en la misma línea, en el versículo 11, dice claramente el escritor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Cuál es el motivo? Os habéis hecho tardos para oír. Ese era el motivo. Por eso es que el escritor estaba advirtiendo a estos hermanos, es necesario 3 cosas: la prioridad, la diligencia y la prestancia para oír la palabra de Dios. Es necesario estos 3 elementos para no desviarnos. ¿Con cuánta prontitud debemos de ir a la palabra del Señor? Y eso es necesario. Vuelvo a insistir, capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, esta es la conclusión que hace del capítulo 1 el escritor. ¿Cuál es? De que Cristo es superior a los ángeles, de que Dios le entrega todo el mensaje y todo el poder a su Hijo, y que en medio de su Hijo Dios hizo todas las cosas visibles y cosas invisibles. Ese es el mensaje. Entonces, eso es lo que tienen que retener los receptores de esta carta, de esta epístola, que Dios envió a su único Hijo, y por intermedio de Él hay salvación eterna. Como dije al principio, Dios no está jugando con la salvación de los creyentes. Y nos han amenazado tal vez. ¿Cuántas veces usted ha escuchado este sermón amenazando a los hermanos que si no se porta bien, que si no viene a la iglesia, que si no hace esto otro va a perder su salvación? Dios no juega con eso. Entonces debemos de pensar esto. La prioridad, la diligencia y la prestanza para oír la palabra de Dios. Es increíble como el ejemplo de Marta y María
Recuerdan ustedes cuando el Señor entró ahí a su casa, una de ellas tenía la prioridad, la diligencia y la prestancia a oír al Señor. La otra se preocupó de otras cosas, ¿no? Perdió su foco. Tenía otras prioridades de atender bien al Señor, pero su hermana quería estar echada a los pies del Señor y escucharlo hablar, escucharlo. Entonces, estos receptores de la epístola a los hebreos debían prestar atención. Y era importante, queridos hermanos, que prestaran atención a la palabra del Señor, al mensaje del Señor, que pusieran, ejemplo de esto, que pusieran su vista en las cosas que habían oído del Evangelio. Y debían, el escritor nuevamente los incentiva, y debían volcarse por completo a obedecer este mensaje. Hermano, no debiera llenarnos de gozo pensar que somos salvos por gracia, solamente eso. Lo quiero dejar ahí. No debiera llenar el corazón de gozo de poder decir, salvo soy. Y no por mis obras. Salvo soy porque Él me salvó. No lo merecía, pero a Él le plació salvarme. No me salvó porque era bonito ni porque tenía posesiones. Me salvó porque era un vil pecador. Y que merecía el infierno y su gracia en Jesucristo me hizo parte integral de su familia. ¿No nos llena de gozo eso? ¿No nos llena de gozo poder abrir la palabra del Señor y poder decir, Señor, quiero conocerte un poquito más hoy día, ¿no? Entonces ellos debían prestar atención a esto, porque era de sumo cuidado, que si no lo hacían, se podían desviar del Evangelio, podían perder las perspectivas. Por lo tanto, ellos debían hacerlo con la mayor diligencia, con la mayor prontitud de poder escuchar lo que el Señor les había hablado. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento, cuando uno comienza a hablar y a estudiarlo, en el Nuevo Testamento la primera voz profética que apareció fue la de Juan el Bautista? Después de 400 años, la primera voz profética fue la de Juan el Bautista. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe para qué? Isaías lo menciona, pero ahora también lo menciona el Nuevo Testamento, para preparar el camino del Señor. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Preparó, allanó el camino. ¿Y sabe cómo lo hizo? Increíblemente, lo hizo por dos motivos. Si quiere anotarlos, no sé si están en los apuntes, pero el mensaje de Juan el Bautista era claro por dos motivos. Lo primero que le dijo Juan el Bautista a la nación de Israel, es interesante esto. Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Ya nació, Juan el Bautista en el fondo estaba diciendo, ya nació, el cual no soy digno de poder desatar sus sandalias. Y él trae un mensaje completo de parte de Dios, lo estoy parafraseando. Así que a él tienen que oír. Eso es lo que fue el mensaje del cielo, cuando se oyó una voz. Y esa voz era del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo mi contentamiento. A él oíd. A él. Y Hebreo está diciendo esto. Entonces, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual Dios hizo todo. Eso era, primero, lo que Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse, lo primero. Y el segundo motivo por el cual el ministerio de Juan el Bautista fue tan importante, que llamó al pueblo a volver a Dios. Primero el arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que llevar al pueblo a tomar una decisión. Recuerda el mensaje de Pedro, cuando en el capítulo 2 comienza a explicar quién es Jesucristo. Y al final la gente tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Compungido de corazón le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahora, después que Juan el Bautista le dice arrepiéntanse, ahora los va a llamar a otra cosa. Mateo capítulo 3, versículo 8.
Es el segundo, entonces, lo que le va a decir Juan el Bautista a la nación de Israel. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Primero arrepiéntanse, porque viene uno que trae el mensaje sin ninguna tacha. Es lo que escuchó del Padre y eso lo va a transmitir. Entonces, hermanos, ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a ser negligentes en esto? Más adelante dice claramente que si no prestamos atención y que toda desobediencia fue castigada en la antigüedad, la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo? Si vamos a ser negligentes a la palabra del Señor. Tema que voy a tocar en un momento más. Es interesante. Dios, a través de Juan el Bautista, llamó al pueblo a abandonar el pecado y vivir con frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Juan el Bautista estaba interesado en que la nación se arrepintiera y mostrara frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué le interesaba tanto a Juan el Bautista? La razón es algo muy simple. Es porque más adelante el Hijo de Dios les encargaría el mensaje completo de Dios para su vida. Y ellos entonces tenían que transmitirlo. Por eso entonces que en el libro de los Hechos se repite muchas veces la palabra de nuevo, de nuevo, de nuevo. Predicaron la palabra a pesar que los persiguieron, a pesar que los encarcelaron, a pesar que le quitaron todas sus posesiones, huyeron, pero iban predicando el Evangelio. Recuerde lo que pasa después del capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que pasa después en el capítulo 6 cuando muere Esteban? Capítulo 12, todos que lo quisieron iban transmitiendo la palabra. Después del capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando los creyentes amenazados y perseguidos por el imperio comenzaron a predicar el Evangelio, se fundó la segunda iglesia en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Antioquía. Y eso no paró, porque después el Señor tomó a 2 hombres para que hiciesen 3 viajes misioneros. Estamos hablando de Saulo y Bernabé. Y después se fue integrando más equipo al trabajo arduo de misiones. Y en el tercer viaje misionero, ¿qué es lo que hace Pablo? Nuevamente sale de la iglesia de Antioquía y comienza a visitar a aquellas iglesias que había fundado. ¿Sabe para qué? Para confirmar su fe, para que no se vayan a desalentar. Pablo hace esta tercera visita y dice, les voy a visitar. Por eso entonces que el Hijo tenía todo el mensaje. Y era interesante, si puede buscar Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14 es el momento donde se explica en las Escrituras que Juan el Bautista fue encarcelado y después de ese encarcelamiento no iba a salir más con vida. Y alguien podría decir, se terminó el Evangelio. No, no se terminó. Vea lo que dice, es interesante el texto, porque dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y comienza su ministerio. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Nótelo, la última parte. Comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios. Eso nos entregó a nosotros. Por eso es que Hechos capítulo 1 dice claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le está diciendo entonces eso el Señor a la iglesia? ¿Recibiréis poder para qué? ¿Para avergonzaros? ¿Recibiréis poder para esconder la palabra del Señor? No, para transmitirla. Eso es entonces el mensaje que el escritor hebreo le estaba diciendo a ellos, hermanos, con más diligencia atendamos a estas cosas. No sea que nos vamos a deslizar. Y ahora podemos entender la última parte del versículo 1, donde dice, no sea que nos deslicemos.
Y aquí hay un peligro. Hablé del primer punto, que era la prioridad, la diligencia y la prestancia a oír la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver cuál es el peligro de poder deslizarse del mensaje de Dios. Porque hay un peligro enorme de poder deslizarnos de la palabra del Señor. El verbo deslizarse es un término náutico y sugiere la idea de romper amarras y estar a la deriva. Eso es, en el fondo eso es un término, es un ejemplo náutico de deslizarse y estar a la deriva, llevado imperceptiblemente mar afuera por las corrientes. Eso es lo que quiere transmitir el escritor. No sea que ustedes vayan a soltar amarras y se vayan a ir mar adentro y vayan a perder y vayan a ahogarse. Y su embarcación se vaya a destruir. Por eso que entonces el escritor deseaba anclar a sus lectores, anclarlos en la fe, considerando los peligros que había en mar adentro. ¿Y cuáles eran los peligros? Poder descuidar la palabra del Señor, poder ser negligentes en la palabra del Señor. Interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la salvación? La salvación está segura. Lo que no está segura es nuestra negligencia. Podemos ser muy apáticos a la palabra. Por eso que Hebreos 5:11 explica esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque os habéis hecho perezosos. Así dice la versión más popular. ¿Acerca de qué? Acerca de qué tenemos que entender la verdad bíblica, que Cristo es superior a Melquisedec, Cristo es superior a cualquier sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios. Entonces, mar adentro, hay tempestad muy fuerte, le está diciendo entonces esto el escritor a los hermanos. ¿Y qué puede pasar cuando tenemos el peligro de poder deslizarnos? Pueden pasar muchas cosas. Primero, viene la falta de fe. Separémonos al menos de esto y vamos a ver si nuestra fe aumenta. Muy por el contrario. Van a suceder dos cosas: falta de fe y falta de santidad. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y en Juan capítulo 17 dice el Señor claramente: Señor, le está hablando el Padre, el Hijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Dos cosas: falta de fe. Segundo, puede pasar, y eso es lo que está viendo el escritor, que la presión de este mundo estaba tomando posesión de los creyentes. Hoy día, queridos hermanos, es inconcebible cómo el mundo nos está sofocando con muchas responsabilidades, que ni siquiera apartamos tiempo para poder hacer nuestro devocional, apartamos tiempo para orar. Y el escritor está diciendo: tengan cuidado, porque se pueden deslizar. Tengan cuidado, sujétense de la roca, vayan ahí, porque puede pasar esto, les va a comenzar a faltar la fe. La presión del mundo nos va a llevar, como dice Primera de Juan, a amar a este mundo más que a Dios. Luego también puede ser que la falta de fe, la presión en este mundo, nos puede llevar a amar los placeres de este mundo más que a Dios. Y tal vez habían creyentes, según este contexto, que querían desear volver al judaísmo, volver a las leyes, tal como recuerdo lo que pasó ahí en el desierto, cuando ya habían salido y al par de días de camino, los judíos querían volver a Egipto, porque recordaban las ollas llenas de carne, recordaban, ¿cierto?, las ensaladas ricas y los asados y tantas otras cosas que se hacían allá. Y fueron por el desierto y les faltaban las cosas. Entonces, de ahí entonces lo que explica nuestro hermano Juan en esto, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de la vida, eso tenemos que anunciar. No podemos descuidarnos, queridos hermanos. Entonces, ahí atendiendo esto, para finalizar el punto número 1, voy a leerlo nuevamente. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos. Y atendiendo ahora a eso, el punto número 2 tiene que ver con esto. El descuido a la palabra de Dios le costó caro al pueblo. Le costó muy, pero muy caro. Nadie puede quedar exento de la disciplina de Dios. Si es un hijo de Dios, ningún hijo de Dios puede quedar exento de la disciplina de parte del Padre. Nadie. Va a tener consecuencias. Las va a tener. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme en la antigüedad, y note lo que viene, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es increíble. ¿Sabe que los judíos afirmaban de que la ley que entregó Moisés fue dada por medio de los ángeles ahí en el monte? La primera, ¿cierto? Las primeras 2 tablas, porque ¿cierto? Esas fueron rotas y después Moisés tuvo que escribir, ya que las 2 primeras tablas, ¿cierto?, habían sido escritas por el dedo de Dios, debieron, según los judíos, haber sido entregadas por algún mensajero divino que las depositó en las manos de Moisés. Es increíble. Ahí en Deuteronomio, capítulo 33, y ellos afirman de estos textos para decir que los ángeles fueron participantes de entregar la palabra de Dios en la antigüedad. En Deuteronomio 33, 2 dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Y ellos decían por costumbre que los ángeles habían sido portadores de la palabra de Dios. Por eso entonces que el versículo 2 está diciendo que la palabra entregada o la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia tuvo su justa retribución. Y no tan solo eso, sino que también Esteban, cuando estaba dando su discurso en el Nuevo Testamento ante el Sanedrín, dijo que el pueblo de Israel había recibido la ley por disposición de los ángeles. Vamos ahí para poder atender a esto que es muy interesante. Hechos capítulo 7, versículo 53. Y vea la misma crítica que hay. Si usted hace esta comparación del mensaje de Esteban y lo hace con lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 2, los dos coinciden. Vea lo que dice Esteban cuando está delante de sus acusadores. Vosotros, dice Esteban, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Así le está diciendo el pueblo de Dios. No la guardasteis. Capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces coincide con lo que está diciendo el escritor, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, también apoya esta idea. Y dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces los ángeles cumplían esta función y la entregaron. Entonces la pregunta es, entonces, si ellos recibieron el mensaje de los ángeles y no la tomaron en serio, tiene consecuencias terribles. Por eso es que el título del segundo punto es: el descuido a la palabra de Dios les costó caro al pueblo, le costó muy caro.
Vea lo que dice. El mensaje dado por los ángeles fue firme, igual que el mensaje de los profetas fue firme y no había cómo discutir eso. Y aquí un autor dijo lo siguiente de un libro: por supuesto que era necesario que así fuese por cuanto era la palabra de Dios expuesta. Tenía que ser firme, por lo tanto tenía que ser expuesta tal como era. O sea que la palabra que aparece ahí, la palabra firme, es un término legal que implica que Dios validó esa palabra y que los oyentes de esa palabra tenían la obligación de poder obedecerla. Es un término legal. No es que si querían, tenían que obedecerla. Es un término legal hebreo. Aún más, queridos hermanos, todos los judíos son conocedores de su historia. Son conocedores. Los receptores de la epístola a los hebreos conocían muy bien el Viejo Testamento, lo conocían. Por eso que entonces el escritor hablaba de tanto de los sacrificios del sumo sacerdote, de los animales, de la sangre, de Melquisedec y tantas otras cosas más. Porque conocían el entorno, sabían muy bien, conocían su historia, sabían, todos los receptores tal vez de la epístola a los hebreos sabían claramente los resultados de la acción judicial de Jehová contra la desobediencia. Ellos lo sabían, ellos tenían claro que durante los 40 años en el desierto el pueblo fracasó, el pueblo desobedeció y Dios los castigó. Sabían. Y sabe que aún más, creo que no está, apúntelo si quiere aquí, y hay algo importante notar, que el pueblo en el desierto falló por 3 motivos, solo por 3. Y a ver si alguna de esas nos coincide con lo que estamos estudiando. Primero, el pueblo falló porque practicó la idolatría. Recuerde cuando Moisés sube al monte, se queda su hermano Aarón cuidando, y parece peor, ¿no? Porque él llevó los materiales para construir este becerro, para adorarlo. Entonces, el pueblo de Israel falló en el desierto por la idolatría. Segundo, falló por la incredulidad, falta de fe. Y la idolatría tiene que ver con la presión de este mundo. Si hablamos hoy día, lección objetiva para nosotros, la presión de este mundo. Amamos más este mundo, cuidamos más este mundo y cuidamos más lo que podemos ganar. Y tercero, el pueblo fracasó por la desobediencia. Entonces tenemos idolatría. Interesante, ¿no? Tenemos incredulidad y tenemos desobediencia. A esto entonces está apuntando Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia tuvo su justa retribución, su justo castigo. Solamente quiero mencionarles al menos 5 casos en el cual el pueblo de Dios desobedeció y tuvo su justa retribución. A los que aman el libro de Levíticos es interesante, porque ahí el Señor va a juzgar y a matar a 2 personas que desobedecieron. En el capítulo 10 del libro de Levíticos vemos el caso de Nadab y Abiú, que fueron al templo a ofrecer fuego extraño y Dios los calcinó. Dios los mató. ¿Por qué? Porque la palabra de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia tuvo su justa retribución. Interesante. En el libro de Números, allá por el capítulo 16, no los vamos a leer todos, pero capítulo 16 del versículo 31 al versículo 33, el Señor, ¿qué es lo que hace? Va a hacer un juicio sobre los rebeldes, sobre las familias de Coré y sus familias. Y va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque si la palabra dicha por los medios de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Aún más, otro ejemplo más, ahí en Números capítulo 25, versículo 9.
En un día Dios tuvo que matar a 24,000 personas porque se habían contaminado y habían adorado a un dios que se llama Baal Peor, que era un dios moabita. 24,000 perecieron. ¿Por qué? Perdona que sea majadero. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Génesis capítulo 18, versículo 20, vemos el caso de Sodoma y Gomorra. Murieron y Jehová tuvo que intervenir. En el capítulo 18, versículo 20, que lo podemos, en Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y Jehová tiene que intervenir en el capítulo 19, versículo 24 y versículo 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque toda palabra que entregaron los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia tuvo su justa retribución. Por último, y eso me gustaría que lo buscaran y que pudiera proyectarse en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Vea cómo el profeta Moisés estaba diciendo estas palabras acerca de la desobediencia a la palabra del Señor. Jehová consideraba a aquellos que despreciaban su palabra como malditos. Es decir, hombres acreedores de juicios de parte de Dios. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. ¿Y dirá todo el pueblo? Pensé que no estaban conmigo, pensé que no les gustó este texto, ¿no? Fuertes palabras. ¿Por qué? Porque toda la palabra dicha por los medios de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia tuvo su justa pago o retribución. ¿Se da cuenta de dónde estamos? ¿Cuáles las consecuencias de no prestar oído, el descuido a la palabra de Dios? Tal vez a lo mejor en su vida Dios no va a llegar y va a hacer lo mismo, ¿cierto? Que lo que pasó con Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de los Hechos. O Dios no me va a mandar un rayo y me va a partir por la mitad porque hoy día no hice mi devocional. Tiene otras consecuencias también, que se va pagando mi vida espiritual, se va pagando mi devoción al Señor, se va pagando cuánto amo al Señor, cuánto me voy a disponer a obedecer la palabra del Señor, y me voy y se va menguando. Debiéramos menguar para que Él crezca. Esa es la ecuación. Yo menguo, ¿para qué? Para que Él tome participación en mí y me domine a través de su Santo Espíritu. Pero no puedo hacerlo al revés, no puedo menguar porque estoy desobedeciendo la palabra del Señor. ¿Tiene algo que ver con la seguridad de salvación? Nada. No hay tema. Punto número 3 y último. Y aquí es un tema bastante interesante, ¿no? ¿Qué le sucederá a la iglesia si descuida esta salvación tan grande? Fuego del cielo, como lo hizo el Señor con Sodoma y Gomorra. El Señor va a destruir a la mitad de la iglesia del bosque por desobedientes a la voz del Señor. Versículo 3, si lo leemos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cierto? Haciendo un repaso, que el versículo 1 estaba diciendo, el capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahora va a tomar un ejemplo del Viejo Testamento y le va a decir a los receptores de esta epístola, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ahora afirmémonos nosotros. Ahora recibamos el golpe nosotros, porque es fácil leer, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, ¡wow!, cómo el Señor lo destruyó. No, porque fueron incrédulos, fueron desobedientes y fueron idólatras.
pero ¿qué hay de nosotros hoy día en esta era? Entonces la pregunta es, versículo 3, y parte con una pregunta el escritor. ¿Cómo? ¿Cómo? Si Dios castigó la desobediencia en la antigüedad, entonces la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros? En la antigüedad el mensaje no estaba completo. Cuando se escribe Isaías 53, estaba haciendo una visualización, una profecía de lo que iba a venir, el Cordero de Dios iba a venir a este mundo y todos sus sufrimientos, pero Isaías no lo vio. Moisés en Deuteronomio, cuando profetizó de Cristo que iba a venir un Redentor, no estaba pensando, no había visto a Cristo. En Génesis capítulo 3 tampoco. El protoevangelio tampoco. Hoy día la iglesia en este tiempo tiene este privilegio de haber y de tener en nuestras manos el mensaje completo por medio de Cristo. Entonces mi pregunta es, y la pregunta que hace el escritor, ¿estamos desobedeciendo la palabra del Señor? La pregunta es, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo? Si descuidamos una salvación tan grande. Y podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo? Ya se lo mencioné anteriormente. Deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de consagrarse al Señor, deje de amar al Señor, y ame más al mundo y las cosas que están en el mundo. Podemos descuidar una salvación tan grande. Y eso tiene un costo enorme. La pregunta a lo anterior, por eso le digo, es muy sencilla la pregunta. Es una pregunta que un niño puede responder. ¿Cómo escaparemos nosotros? Y la respuesta es aterradora. Es aterradora la respuesta. Si aquellos de la antigüedad, con un mensaje muy limitado, fueron disciplinados por su desobediencia a la palabra de Dios, ¿cuánto más el creyente que tiene ahora el mensaje completo, no vamos a recibir entonces alguna retribución de parte de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo saldremos ilesos cuando despreciamos esto? Es para meditar, ¿no? Es para pensar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, ¿cómo evitar el peligro de la deriva? ¿Cómo evitar el peligro de la frustración? ¿Cómo evitar el peligro de la apatía en la palabra del Señor? Hermanos queridos, ¿te satisface leer la palabra del Señor? ¿Te llena la palabra del Señor? ¿La palabra del Señor es todo para ti? Recuerda, hace un tiempo atrás cuando prediqué, cuando en una iglesia hace muchos siglos atrás dijo, recuerda que hice una historia que se contaba, que Dios le dijo a la iglesia, les voy a quitar mi palabra. Recuerdan ustedes, ¿no? Les voy a quitar la Biblia de la iglesia. Y la iglesia reaccionó. ¿Y saben lo que le respondió la iglesia? Algunos lo saben. Señor, mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye todo lo que tenemos, pero no nos quites tu palabra. No nos quites. Entonces la pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo evitar la apatía de no de ir a la palabra del Señor? ¿Sabe que la respuesta está aquí mismo en la palabra del Señor? La respuesta está para que la vean ustedes. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Léala, ahí está la respuesta. Ahí está. No tenemos que ir más lejos. ¿Sabe que en el Viejo Testamento decía, el pueblo se quejaba y decía, Señor, ¿cómo vamos a oír tu palabra? Está muy lejos. Hay que cruzar el mar, hay que ir al cielo. Y el Señor ahí les dio la palabra. Ahí está la respuesta. Capítulo 2, versículo 1 de Hebreos. Se lo voy a leer, por si no lo tiene claro. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Debemos prestar como creyentes, como hijos del Señor, atención a lo que hemos oído. Recuerda una cosa, queridos hermanos, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios había hablado de muchas formas. Hoy nos habla a través del Hijo. La importancia de oír la palabra de Dios debe ser llena en nuestras vidas. Debe ser la prioridad en nuestras vidas. Lejos está, solamente se lo voy a leer, lo recuerdo, pero creo que no están en los apuntes. Vea cómo una iglesia puede perder la perspectiva bíblica del Evangelio. Vea hasta qué extremo puede llegar una iglesia. Se lo voy a leer. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses helado o hirviendo, dice el texto original. Pero por cuanto eres tibio y no frío, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Por cuanto estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia perdió su perspectiva, perdió sus prioridades. Y vea lo que dice. ¿Qué dice de la iglesia de la Odisea? La iglesia está parada frente al Señor y le está diciendo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, incluyéndote a ti, Señor. No te necesitamos, Señor. Eso le está diciendo la iglesia al Señor. No te necesitamos. ¿Perdieron las prioridades? Sí, evidentemente. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego, y también desnudo. Había perdido las prioridades. Y es necesario que volvamos entonces a entender esto, que es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que hemos oído. Es necesario. Ya hablé de eso. Romanos capítulo, para que lo busque, si quieren anotarlos. Romanos capítulo 10, versículo 17 es un texto que debemos de tomarlo en cuenta. Así que la fe es por el oír. No es por el oír testimonios. No es eso. Por si acaso. Esta no es una iglesia que se alimenta su fe por testimonios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Y ya quiero ir, al menos me quedan un par de textos. Cuando la Escritura habla de oír, ojo con esto lo que voy a decir, cuando la Biblia habla de oír significa algo más que percibir auditivamente. Recuerda cuando Samuel escuchó al Señor. ¿Y qué le dijo Samuel al Señor? Señor, son las 3 de la mañana. Por favor, mañana tengo que levantarme temprano y tengo que hacer mis quehaceres en el templo. Samuel le dijo al Señor: Señor, habla, porque tu siervo está dispuesto no tan solo a oír, sino que también a cumplir al pie de la letra lo que tú me vas a mandar. Ese es el concepto hebreo del verbo oír. No es un oír auditivamente, es prestar atención y que con ese mensaje yo pueda hacer lo que el Señor me manda. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio a través del Señor Jesucristo? Que Él nos dejó a nosotros. Oímos ese mensaje y lo tenemos que poner en obra, en práctica, en nuestras vidas, y también poder enseñarlo a aquellos que están sin Cristo. Cuando hacemos eso en nuestras vidas, cuando la palabra del Señor es abundante en nuestras vidas, va a provocar 3 cosas en la vida del creyente. Primero,
vamos a ver aumentada nuestra fe, vamos a creer más en el Señor. Y vamos a llegar a decir, tal cual como dijo el salmista, aunque los montes se traspasen, aunque el mar esté bravo, aunque pase esto, no me voy a incomodar. Entonces, lo primero es que la palabra del Señor va a infundir en nosotros el aumentar nuestra fe, nos va a llevar también como segunda opción a obedecer a Dios y como tercera opción nos va a llevar a someternos a la palabra de Dios. Creer, obedecer y someterse. Ahí tenemos estos puntos al respecto. Bueno, al menos ¿qué hacemos ahora entonces con esto? Con la palabra del Señor en la iglesia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Vamos a salir impune? ¿Vamos a salir sin ningún rasguño cuando desobedezcamos a la palabra del Señor? La respuesta es no. No. Dios va a tener que tomar parte en esto. Y Hebreo más adelante va a hablar sobre el tema de la disciplina, que Dios disciplina a sus hijos, porque Dios tiene hijos y no tiene bastardos. Y como tiene hijos, los tiene que disciplinar al respecto. Eso es lo que dice Pedro cuando entonces, para obedecer a la palabra del Señor, y Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dios va a disciplinar. ¿Y cómo disciplinó en el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 5, ya lo dije, Ananías y Zafira. ¿Cómo disciplina el Señor en la cena del Señor cuando participamos y podemos participar indignamente? También hay una disciplina. Aquel que participa indignamente sin tener el discernimiento de lo que estamos haciendo, hay consecuencias, debilitados en la fe, y algunos el Señor se los va a llevar, los va a tener que disciplinar. Y aún más, la disciplina del Señor nos hace muy bien. Y termino con esto, en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Dios desea disciplinarnos cuando nos alejamos y cuando no deslizamos. ¿Para qué? Para que practiquemos y vivamos en santidad. Es la única manera que Dios usa el látigo y nos puede usar muchas veces hasta que sangremos. Pero Él va a ganar. Él va a ganar, hermanos. Y lo último del versículo, para que ustedes lo puedan ahí estudiar, dice que el versículo 4 de Hebreos 2, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hay evidencia entonces suficiente para saber que esta palabra es firme, es viva y es eficaz y más cortante que cualquier daga de dos filos. Queremos hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo escaparemos? ¿Dónde nos iremos para que no seamos sancionados por el Señor? A ningún lado. El remedio, cuidado con deslizarnos y atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído de parte del Señor. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra eterna. Señor, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, que es tu palabra. Líbranos, Padre, de poder ser hombres y mujeres que podamos despreciar tu palabra, que podamos ir a ella, Señor, no con la intención de conocer más, sino con la intención de conocerte más. Que tu palabra, Señor, haga el efecto que tanto deseamos de parecernos al Señor Jesucristo. Padre, si tu palabra que fue dada por los ángeles fue firme y todo desprecio a ella tuvo su justa retribución, entonces, Padre, la pregunta es para nosotros hoy día,
¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación tan grande por medio del Señor Jesucristo? Esto nos hace meditar, Padre. Esto nos tiene que remover el piso para poder, Señor, autoevaluarnos y poder, Señor, llegar a una conclusión. ¿Qué tipo de evangelio estoy llevando? Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.